Podcast. RCC. El lado femenino de las enseñanzas de Don Juan, presenta el capítulo 4 del libro inédito de Thaisa Abelari que se titula Hermosillo. Atención, a las personas que por primera vez sintonizan y escuchan este podcast, se les recomienda escuchar el primer episodio de esta serie, en el cual se presenta la hoja de descargo, los antecedentes y el contexto del presente libro inédito de Thaisa Abelar. Hermosillo. A última hora de la tarde llegamos a Hermosillo. Nos detuvimos en la intersección principal para permitir que un grupo de niños en edad escolar vestidos con blazers azules y pantalones hasta la rodilla cruzaran la calle. Estaban acompañados por patrulleros que llevaban una señal de stop amarilla y blanca en alto. Cuando el anciano bajó el letrero, los autos reanudaron su movimiento errático, tocando la bocina mientras cruzaban la intersección. Con las ventanas cerradas, pude escuchar los timbres de las bicicletas, los motores de los automóviles y los ladridos de los perros. Pasamos las casas con plantas de geranio en macetas que decoraban sus escalones, y vallas y puertas ornamentadas de hierro forjado que protegían las entradas. Las alfombras de bugambilla borgoña cubrían partes de las raíces, se enroscaban alrededor de chimeneas o colgaban en gruesos grupos de enrejados o barandas de balcones. Carlos estacionó el auto cerca de la plaza hecha en un parque circular con bancos y una glorieta en el centro. «Vamos a estirar las piernas por un momento», dijo. «Quiero parar en una panadería que conozco y comprar algo de pan y también fruta antes de ir a Guaymas». Me sentí aliviada de poder salir del auto y caminar antes de continuar nuestro viaje. Los chiles que había comido en Santa Ana me habían trastornado el estómago y necesitaba ir al baño. «Ahora no me sigas con tu cuaderno», dije seriamente. Carlos se rió. «Fue mi amigo, Larry, quien hizo el estudio, yo solo lo ayudé en algunas ocasiones». A lo largo de nuestro viaje, Carlos me había entretenido con una historia de cómo un amigo suyo en la universidad estaba interesado en estudiar el comportamiento en el baño, de manera intercultural. Para este efecto, Larry mantuvo un cuaderno sobre las actividades de la gente en los baños. Tenía registros precisos sobre quién entró en las instalaciones públicas, cuánto tiempo pasaron en los urinarios o en los cubículos, si escribieron grafitis en las paredes, cuánto papel se consumió durante cada caso, si se sonrojaron y, de ser así, cuántas veces, y cuando fue posible, información sobre si se limpiaron de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, y así sucesivamente. Su amigo había compilado bastantes datos completos con dibujos sobre el tema de la actividad de los baños, y había presentado su propuesta al Instituto Nacional de Salud Mental para una beca de investigación. Desafortunadamente, el estudio intercultural sobre el comportamiento del baño no fue aprobado debido a recortes en los fondos del gobierno. «No me importaría vivir en esta ciudad», le dije a Carlos después de salir del baño y caminar hacia un pequeño parque. «Todo es tan exuberante y limpio». «Allá en Santa Ana, tuve la impresión de que no te gustaba México», dijo Carlos deteniéndose para atar su zapato. «Eso es porque pensé que estaba comiendo carne de perro. Este es un lugar hermoso». «¿Dónde trabaja la gente?» «En los campos, o en las minas en las colinas, o en la construcción», dijo Carlos. Mientras conducía hacia la ciudad, había visto muchas pruebas de trabajos de construcción. En todas partes la gente construía o restauraba edificios. Era obvio que no había escasez de albañiles, carpinteros y yeseros aquí. Cerca del parque, los trabajadores estaban cavando un gran pozo tal vez para tender tuberías nuevas o para reparar un viejo sistema de alcantarillado. «Solía trabajar en la construcción», le dije con un toque de orgullo. Carlos me miró sorprendido. «No pareces del tipo pueblerino», dijo riéndose. «Trabajé para uno como aprendiz, aunque sabía mucho más sobre carpintería de lo que aparentemente sabía él. Lemont estaba trabajando en un proyecto de remodelación y me contrató para que fuera su asistente, siempre y cuando no me quejara de su radio porque la mantenía a todo volumen en la estación de música country, y su lenguaje grosero, un hábito que había aprendido en Vietnam». «¿Qué tipo de cosas construiste?» «Nuestro primer proyecto fue una cubierta de secuoya, sin clavos, solo tuercas y tornillos. Todo un desafío. Verás, era budista de una comuna en Oregón y estaba convencido de que usar clavos profanaría la madera. Realmente necesitaba el dinero, así que toleraba sus excentricidades, la radio ruidosa, la cerveza que engullía, sus blasfemias y su olor corporal. Siempre que quería, me decía que estaba trabajando con un maestro carpintero que no tenía iguales en el mundo de la construcción. Y que debería pagarle por su guía. «Suena como un todo personaje», dijo Carlos. Lo era.
Después de semanas todavía no confiaba en mí para usar sus herramientas eléctricas que limpiaba y limpiaba con aceite todas las noches. Me di cuenta de que era una situación de observación, transporte de madera y barrer el aserrín. Eso no suena demasiado emocionante, dijo Carlos. No lo fue. Lemont me había prometido experiencia práctica, pero la única experiencia práctica que recibí en todo el proyecto fueron sus codazos y pellizcos en varias partes de mi anatomía. Estaba tan desesperada que desarrollé una alergia severa al aserrín y comencé a tener ataques de estornudo. Iba a pasar el resto del verano, pero la situación fue de mal en peor. ¿Qué pasó? Carlos preguntó preocupado. Siguió insistiendo en que fuera a su casa a ver los nuevos armarios de la cocina que había instalado y a compartir un poco de marihuana mientras escuchaba algunas cintas de Willie Nelson. Bueno, sabía lo que eso significaba y me di cuenta de que la situación se había vuelto desesperada. Lo dejé y con el dinero que había ahorrado, ingresé a la universidad, donde las cosas no eran mucho mejores con respecto a los hombres. ¿Sabes a qué me refiero? Carlos no respondió de ninguna manera. Veamos algunas de las tiendas, sugirió Carlos apartándose para evitar un agujero en el suelo. ¿Necesitas comprar algún regalo para amigos o familiares? No tengo ninguno. ¿Amigos o parientes? Preguntó Carlos. Ninguno. Me miró y sacudió la cabeza. Cantó la línea de una canción mexicana: no tengo ni madre ni padre, ni un perro que ladre. No tengo madre o más bien, ni siquiera un perro que ladre. Eso resume mi situación, dije. Yo tampoco tengo padres, dijo Carlos. Y he aprendido que tener amigos es demasiado restrictivo. Siempre terminas tratando de complacerlos o de cumplir sus expectativas. Te anclan. Tienes suerte de ser huérfana. No era huérfana, pero no me molesté en corregir la impresión de Carlos. Me di cuenta de que quería que pensara que no tenía a nadie en el mundo. Me hizo parecer independiente y misteriosa. Además, nunca me había sentido parte de mi familia. Cuando era niña, siempre había imaginado que era una cambiada. Una enfermera debe haberme confundido en el hospital con los cientos de otros bebés del baby boom de la posguerra. Al menos eso era lo que me solía decir a mí misma. Entramos en una de las tiendas que rodeaban la galería alrededor de la plaza. Tenía los productos típicos de cerámica y cuero que encontraría en cualquier tienda en México, pero en una esquina, medio escondida por un estante para postales, encontré un grueso poncho de lana con flecos trenzados. Quería comprarlo, pero Carios insistió en pagarlo él mismo. Dijo que era una buena idea tenerlo porque, aunque los días eran calurosos, las noches en Sonora eran frescas. Después de un poco de exploración informal, nos dirigimos a la panadería que Carlos consideró que era la mejor en Sonora. ¿Quieres decir que has probado el pan de todos ellos? Bromeé. Prácticamente, dijo. Pero por su físico delgado y musculoso, era difícil de creer que se hubiera deleitado con los productos horneados. En nuestro camino a la panadería, tuvimos que desviarnos alrededor de otro pozo profundo en el camino que surgió frente a nosotros tan repentinamente en el casi me hubiera caído si Carlos no me hubiera agarrado del brazo y me hubiera empujado a un lado. Casi te perdemos allí, se rió. Esto no es Los Ángeles, donde hay aceras y donde los automóviles se detendrán para los peatones aturdidos. Por aquí hay que vigilar a dónde van. Me callé con vergüenza cuando me di cuenta de que conversaba de mi entrenamiento en artes marciales y hechicería, pero seguía siendo un zombi andante. Parecía operar bajo la suposición de que con quienquiera que estuviera sabían a dónde iban, y por lo tanto no tenía que prestar atención. También era cierto cuando manejaba. Confiaba en mis compañeros implícitamente y nunca sabía cómo llegaba a dónde terminaba. Esto era particularmente cierto cuando ese compañero era hombre. Inconscientemente, era una manera sutil de ceder el control al sexo opuesto. Sabía que era una forma peligrosa de proceder. Recordé la advertencia de Clara de que, en el mundo de los hechiceros, todo era importante y que siempre tenía que estar atenta a los detalles y asumir la responsabilidad de mis acciones. Mantuve mis ojos bajos y evité los hoyos y surcos en el camino. Me di cuenta de que Carlos era extraordinariamente rápido de pies. Tenía un equilibrio natural exquisito y una destreza que le daba un paso fácil. Por un tiempo, intenté imitar su estilo de caminar. Mientras que me movía desde las caderas con poca flexibilidad en mis rodillas y tobillos,
Carlos flexionaba sus rodillas y tobillos y movía sus pies logrando una marcha de línea suave. Copiando su paso, doblé deliberadamente mis rodillas y moví mi peso más hacia el frente de mis pies, en lugar de aterrizar pesadamente sobre mis talones en la forma en que normalmente caminaba. Después de un tiempo, mis pantorrillas comenzaron a dolerme. Sentí que las estaba usando por primera vez en meses. La última vez que las había llevado al límite fue cuando caminé con Clara en las colinas cerca de su casa. Nunca pude seguir su ritmo, pero caminar con ella me había sacado, al menos temporalmente, del moverse de médico como Clara le había llamado a mi forma de caminar. Los doctores, había insistido, tenían un movimiento distintivo, moviéndose desde las caderas, mientras caminaban desde sus salas de consulta hasta la sala de examen, o bajaban por los pasillos de los hospitales, lo que Clara afirmó que era lo máximo que caminaban en sus vidas. Ellos tienen malas rodillas, dijo exponiéndolo como generalización. No era algo que estaba dispuesta a discutir, ya que tenía que aceptar que los pocos médicos con los que había entrado en contacto, incluido mi propio médico de familia, entraban en su categoría de moverse mientras caminaban. Me di cuenta de que, al haberme alejado de la influencia de Clara, había vuelto a caer en mis viejos hábitos, incluido mi patrón de andar de cadera perezosa, yendo a toda velocidad, ya que mis piernas indiferentes resentían la carga de tener que llevar mi cuerpo a un lugar al que ni ellas ni yo querían ir. ¿Cuál es el problema con tu caminar?, preguntó Carlos preocupado. ¿Te lastimaste el tobillo allí en la carretera? Me di cuenta de que tratar de seguirle el paso había hecho que mi paso pareciera incómodo y desigual. Una de mis piernas en realidad se arrastraba detrás de la otra en un intento de seguir a mi cabeza y mis hombros. Siéntate aquí mientras voy a buscar el pan, dijo señalando un banco de hierro al otro lado de la glorieta. Iré contigo, dije. No, dijo bruscamente. Tuve la clara sensación de que no quería que lo vieran en mi compañía. Obedientemente, me senté en el banco y lo vi entrar en la tienda marcada con «Panadería» al otro lado de la calle. A través de la ventana de cristal, pude verlo hablando con una bella mujer de unos 20 años, que supuse que era cliente. Estaba elegantemente vestida, con una blusa verde lima a la moda y un vestido beige, no un uniforme blanco que uno esperaría que llevara un asistente de panadería. Pude ver su atuendo, porque me había acercado a la puerta y en realidad miré por la ventana. Entonces vi a Carlos abrazándola de la manera más cariñosa mientras ella le daba la bolsa de pan por la que había venido. Luego se volvió para mirarme y antes de que me escondiese, me guiñó un ojo como si me conociese. Me apresuré a regresar al banco en el momento oportuno y fingí atarme los cordones de los zapatos. Pero cuando miré, pude ver que la mujer lo había acompañado a la puerta y se despidió de Carlos y luego de mí al otro lado de la carretera. Una extraña ira me poseyó. Estaba furiosa. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que la gente parece conocerme cuando no los recuerdo? No podía ser solo una coincidencia, esas brujas en el restaurante y ahora esta belleza en la panadería. Sentí que había una conspiración en marcha y que de alguna manera estaba en el centro de la misma. Recordé cómo Clara y el señor Avelar me habían engañado en el pasado. Habían estado siguiendo mis movimientos desde hace mucho tiempo, y cuando pensé que los conocía por primera vez, ya me conocían íntimamente. Lo mismo estaba sucediendo ahora. Y todo comenzó en el departamento de antropología cuando sospeché que había conocido a Carlos antes. Debo haberlo conocido antes porque, de lo contrario, ¿por qué estaría teniendo celos ahora, como si él me perteneciera desde tiempos antiguos? Traté de decirme que la mujer era sin duda una conocida casual de él y lo había abrazado solo porque la gente al sur de la frontera es más expresiva que en los Estados Unidos. Sin embargo, no pude evitar pensar que la mujer no era mexicana en absoluto, solo que estaba muy bronceada. Me preguntaba quién era esa hermosa mujer y por qué Carlos no quería que fuera con él a la panadería, y por qué me había saludado. Pasemos a otro banco, dijo Carlos. Hay más sombra allá por esos árboles. Pero sabía que la verdadera razón por la que se movía era porque estaba ocultando algo. Me angustió darme cuenta de que Carlos era un hombre con muchos secretos. No es que yo no tuviera secretos, que ni soñaría revelar. Sin embargo, tenía la expectativa irracional de que otros debían ser completamente sinceros conmigo. Caminamos completamente ocultos por el follaje de los árboles. ¿Por qué es tu panadería favorita?, pregunté tratando de sonar desinteresada. Carlos sonrió con picardía. Porque hacen un pan tan delicioso,
dijo dándome un pan plano y redondo espolvoreado con azúcar rosa. Deben ser el agua o la harina que usan. Pruébalo y dime que no es así. Ataqué el pan con una ferocidad que me sorprendió. Pero tuve que admitir que estaba delicioso. Los panecillos eran un mundo aparte del pan en los Estados Unidos. La capa de azúcar endulzó mi disposición y decidí no preguntar sobre la panadería o la encantadora mujer que no debía haber visto. Ella era uno de esos secretos, esperaba que me fuera revelado a su tiempo. Carlos sacó una botella de agua mineral del zurrón y de su bolsillo una navaja suiza que tenía un abrebotellas junto con otros 6 o 7 instrumentos afilados. Quitó el tapón y me la entregó. Terminé el pan, luego miré dentro de la bolsa para encontrar 4 panes redondos más pequeños, cada uno con un recubrimiento de azúcar de diferente color. Escogí uno verde. Sabía a rosa, la coloración no era un sabor diferente sino simplemente el color de los alimentos. ¿Por qué decidiste convertirte en antropólogo? Pregunté tomando un sorbo de agua mineral. Porque el estudio del hombre es uno de los esfuerzos más importantes en los que uno puede participar. Especialmente el estudio de los sistemas de creencias del hombre, sus estructuras cognitivas, su cultura tal como la vive. Estoy particularmente interesado en un enfoque fenomenológico para el estudio del hombre. ¿Qué quieres decir con un enfoque fenomenológico? Un enfoque fenomenológico de la antropología o la sociología sería tomar una persona y dejarla aquí en Hermosillo para ver cómo interpreta una cultura extranjera. ¿Estás planeando dejarme aquí? Pregunté en un momento de pánico. ¿Para ver cómo me va? Carlos se rió. No. Me refería a un experimento que había preparado con un profesor del departamento de sociología. Sin hablar el idioma ni estar familiarizado con las costumbres, iba a vivir aquí en Hermosillo por un tiempo. Y yo sería el observador y guardián para asegurar que no le ocurriera ningún daño real. La premisa era que a medida que avanzaba en sus tareas diarias de tratar de organizar el mundo en términos reconocibles, los aspectos del mundo que se dan por sentados, por su interrupción, se revelasen a sí mismos. Se harían disponibles para la investigación. No lo entiendo, dije tomando otro bocado de pan. En cada acto simple, tendría que encontrar el orden natural del fenómeno que lo afectaba, porque como carecía de membresía, le sería caótico. En otras palabras, tendría que crear orden en su existencia cotidiana. Este proceso de crear orden sería el tema de nuestra investigación. Dado que el interés del profesor era el estudio de las normas y cómo se constituyen en nuestra vida cotidiana, pensé que era un plan fantástico, justo de su rollo. ¿Lo hicisteis? No. Estábamos listos para partir hacia México, cuando él se retiró en el último minuto. ¿Por qué fue eso? No dejaba de pensar en todas las contingencias. Estaba aterrado por contraer alguna enfermedad horrible, o porque le dispararan o le robaran. Puso en escena todo tipo de prejuicios y consideraciones personales, por lo que nunca salió de Los Ángeles donde dijo que estaba en lo conocido, y por lo tanto, en tierra segura. Hubiera sido un gran estudio, dije. Luego tuve un pensamiento aterrador, ¿estás seguro de que no soy el conejillo de Indias esta vez? Carlos se inclinó. Todos somos conejillos de Indias en manos del poder, susurró. En ese momento, un cuervo encaramado en la parte superior de la glorieta, comenzó a graznar. Carlos lo señaló con un movimiento de cabeza. Una ratificación, dijo. Todavía no veo cómo eso se relaciona con la fenomenología, dije volviendo a la discusión en cuestión. La fenomenología toma la fe tácita que tenemos en la realidad de nuestro mundo cotidiano y hace que este sea el principal tema de investigación, explicó Carlos. ¿A qué fe tácita te refieres exactamente? Pregunté. Carlos pensó por un momento para encontrar las palabras correctas. Por ejemplo, nuestra suposición de que el mundo está compartido, de que es el mismo mundo para todos los individuos normales. Además, que hay una continuidad temporal y espacial de las cosas. ¿No es eso cierto? No necesariamente. Los hechiceros como Don Juan no ven el mundo de la misma manera que tú o yo. Su entrenamiento y membresía en la tradición de los hechiceros les permite ver el mundo en términos completamente diferentes. La fenomenología cuestiona la suposición de que el mundo es intersubjetivamente compartido por los miembros. O más bien hace el compartir el tema de su investigación. También cuestiona el a priori de que lo que llamamos realidad tenga una historia natural,
una base causal que nos permite esperar razonablemente que el mundo continúe en el futuro en gran medida de la misma manera que lo ha hecho en el pasado. ¿Estás diciendo que el mundo no continuará en el futuro como lo ha hecho en el pasado? No lo sabemos, pero el hecho de que asumamos que sí lo es materia primordial para la investigación fenomenológica. Estas son presuposiciones que no pueden aceptarse directamente, pero que deben ser el tema de la investigación. Carlos habló sobre su interés en Husserl y Heidegger y el fenomenólogo francés Maurice Merleau-Ponty. Le conté sobre una clase de sociología que había tomado impartida por un profesor en el departamento de sociología, quien había ideado un método para estudiar la interacción social utilizando un enfoque fenomenológico. Llamó a su enfoque desviado para estudiar la interacción social, etnometodología. Ese era el profesor que iba a llevar a México, dijo Carlos. Enseñó un curso llamado El estudio de comportamiento desviado. Ese es, concordé. Qué pequeño es el mundo. Yo iba a ser su discípula. Tenía una bandada de estudiantes pendientes en cada una de sus palabras, como un maestro tiene estudiantes rogándole que los ilumine. ¿Te iluminaste con su método?, preguntó Carlos burlándose. Sacudí la cabeza y saqué otro pan de la bolsa. Por un tiempo estuve realmente impresionada con lo que tenía que decir, admití. Incluso me convertí en su asistente de investigación sin paga solo para poder estudiar sus métodos. Fui a su oficina los sábados para ayudarlo en un proyecto. Estaba estudiando el flujo natural de la conversación y tenía la teoría de que los chillidos de los conejillos de Indias no eran al azar, sino parte de un complejo sistema de comunicación codificada. Tenía carretes de grabaciones de chillidos de conejillos de Indias que quería que decodificara y analizara de acuerdo con su sistema teórico. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Descubriste un patrón consistente? Nunca me quedé el tiempo suficiente para averiguarlo, dije. Un sábado, el profesor entró en la oficina donde estaba transcribiendo una cinta de chillidos, y se paró detrás de mí por un rato haciéndome creer que quería leer sobre mi hombro, para ver si surgía un patrón. Luego sentí que se acercó y empezó a soplar mi cabello. Cuando me moví, él se sentó a mi lado y puso un largo brazo alrededor de mi hombro, me atrajo hacia él e intentó besarme. El vejestorio tuvo el descaro de decir que estaba seguro de que yo estaba interesada en tener una aventura con él porque había venido el sábado a trabajar cuando nadie en su sano juicio trabaja los sábados. Pero lo que le hizo estar seguro fue que le dije que no esperaba que me pagaran por mi trabajo. Bueno, solo vine porque realmente pensé que necesitaba ayuda y porque pensé que podía aprender algo de sus métodos. Verás, estaba teniendo un romance con el conocimiento, pero él estaba completamente extrañado. ¿Qué pasó?, preguntó Carlos expectante. Empujé el pesado equipo de grabación de cinta de la mesa directamente sobre su regazo. Estaba segura de que aplasté su conejillo de Indias. Deberías haber escuchado los chillidos. Carlos me miró con curiosidad como si no supiera qué pensar. Salí corriendo de la oficina y ese fue mi último encuentro con el comportamiento desviado del profesor y con sus métodos desviados de sociología. Bueno, hay mucho que decir sobre el método fenomenológico, continuó Carlos, todos los profesores desviados a un lado. Mientras él hablaba, nerviosamente comía pan tratando de no dejar caer muchas migajas en el suelo. Porque cada vez que caían las migas, una multitud de pequeños pájaros negros codiciosos con ojos amarillos y cola de largas plumas se apresuraban a comerlos. La elucidación de Carlos parecía tener una verdad inmediata. Por lo que pude ver, experimentar las cosas directamente, sin la intervención de las idealidades, fue lo que Clara y el señor Avelar habían querido decir cuando dijeron que el cuerpo energético o el doble podían experimentar realidades directamente que nuestra razón nunca podría comprender. Considera la continuidad de la percepción, por ejemplo, continuó Carlos. Según los fenomenólogos, hay una continuidad en la percepción, pero no es un hecho. La percepción en sí misma está relacionada solo con el presente. Pero este presente siempre se ve en términos de tener un pasado detrás y un futuro abierto delante de él. Creo que necesito un ejemplo concreto en esto, dije tratando de seguir su explicación. Carlos señaló el floreciente árbol de jacarandá al otro lado de la pasarela cerca de la glorieta. Considera ese árbol de allá, dijo. Ves ese árbol solo aquí y ahora, pero al verlo, ya estás presuponiendo que estuvo allí ayer en el mismo lugar, y lo que es más, que continuará allí mañana incluso cuando ya no estemos sentados en este banco observándolo. Tuve que estar de acuerdo.
Ese árbol parecía que había estado allí bastante tiempo. De hecho, las flores en el suelo demostraban que estaba allí antes de que nos sentáramos en el banco. Las flores en el suelo, dijo Carlos notando mi mirada, dan fe del hecho de que fueron perdidas antes de que nos sentáramos aquí en el banco, ya que no las vimos caer. Tu mente te dice que ese árbol tiene una historia, a pesar de que tú y yo no hemos estado aquí lo suficiente como para percibirlo directamente. Sé que ese árbol tiene una historia, concordé, no se materializó realmente frente a nuestros ojos en este instante. Exactamente. Pero el cómo lo sabes. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ese es el material principal para la investigación fenomenológica. Es más, sé que sabes que estoy percibiendo el mismo árbol que tú percibes y que estamos teniendo un acuerdo intersubjetivo sobre lo que constituye la realidad. Pero, ¿podemos realmente estar seguros de que estamos viendo las mismas cosas? Un enfoque fenomenológico cuestionaría también ese acuerdo intersubjetivo, o al menos, tomaría en consideración tal suposición a priori en cualquier discusión. Mi mente estaba tambaleándose tratando de imaginar lo que los fenomenólogos estaban haciendo. Para mí, eran una especie de hechiceros urbanos, magos blancos que jugaban con la mente y la percepción, como lo habían hecho Clara y su grupo de hechiceros en México mientras vivía entre ellos. Solo que, para los fenomenólogos, parecía más un juego intelectual. Carecían de la fuerza energética real para hacer que el árbol de jacaranda desapareciera frente a los ojos de uno al darse cuenta de que su presencia es una mera interpretación. Nélida, Emilito y el señor Abelar, por otro lado, tenían la energía para hacer que ocurrieran cosas extrañas e inexplicables manipulando la percepción. Mientras vivía en la casa de Clara, las cosas seguían desapareciendo y luego las encontraba semanas después en los mismos lugares que había mirado cientos de veces. Además, las características de su casa cambiarían dependiendo de mi punto de vista. Nunca pude explicar estos hechos y Clara me había dicho que ni siquiera lo intentara. Parecía muy existencial sentarse en un banco del parque en un pueblo mexicano, discutiendo la filosofía de Husserl, comiendo pan delicioso. Pero de alguna manera mi mente seguía volviendo a preguntas diferentes. No filosóficas de si el árbol en el parque existe o no por derecho propio o porque lo estamos percibiendo a través de un poder llamado intencionalidad. Tal charla me pareció llena de connotaciones de Tomás de Aquino tratando de averiguar cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler. Había tenido suficiente de ese tipo de conversación de los sacerdotes jesuitas en las escuelas a las que había asistido. Quería saber más sobre don Juan, el informante de Carlos. Como también era un hechicero, quizás conocía a Juan Miguel Abelar o de él. Entonces se me ocurrió pensar que tal vez él era el señor Abelar, que él y don Juan eran la misma persona. No apostaría nada que pasase respecto a los hechiceros. Sabía que existían en un plano perceptual diferente, uno para el que estaba bloqueada por mi falta de energía y comprensión. Tal vez, estaban allí en el parque con nosotros y no podía verlos porque no tenía los medios para interpretar su realidad perceptiva. Quizás los hechiceros, a diferencia del árbol en el parque, no habían considerado garantizada la historia ni el futuro. Tal vez carecían de la temporalidad y la espaciabilidad de las cosas, por lo tanto, no existían para nosotros como existían las cosas en el mundo. Solo un análisis intencional del presente, de la percepción en sí misma de hacer algo presente, continuó Carlos, nos dará una idea de cómo construimos el mundo que nos rodea. Husserl llamó a ese espacio vital, el mundo de la vida, que significa la vida tal como se vive en el presente. Creo que te sigo, dije indecisamente limpiando las migajas de mis dedos. Pero necesito otro ejemplo. Considera ese otro árbol, dijo Carlos, esta vez señalando una hermosa magnolia salpicada de flores blancas. El árbol se nos entrega como allí, como completamente presente. Aunque solo lo veo desde el frente, sé que tiene una parte posterior y laterales a pesar de que no los veo. Entonces, además de saber que ha estado allí ayer, además de que estará allí mañana, también sé que tiene lados y una espalda y unas raíces internas y largas debajo del suelo, aunque pensase que no las veo de inmediato. Eso es lo que Husserl quiere decir con espacialidad integrada en la percepción. Asumimos que el árbol está allí en toda su plenitud. Cierto, concordé. No es solo una fachada plana. Veo un árbol completo. Pero esa totalidad es un logro, una realización, más que un hecho, explicó Carlos. En la presencia del árbol, en el hecho mismo de que lo vemos como un árbol aquí y ahora, yace una continuidad de lo que somos todavía conscientes, de lo que había fluido y lo que ya no se intuía en absoluto.
El árbol tiene una continuidad del pasado y del futuro, como resultado de la memoria del árbol que vimos ayer, y de las expectativas que tenemos de que estará allí mañana. La continuidad del árbol se pone allí a través de nuestra capacidad de intencionalidad. Sabemos que mañana será el mismo árbol que hoy. Y tiene espacialidad, lo que nos permite ver un frente y una parte de atrás e intuir su plenitud. Tomé un sorbo de agua mineral. Hablar de fenomenología me hizo cuestionar la percepción. Tenía la certeza de que si miraba ese árbol lo suficiente, y solo si tenía suficiente energía de hechicero, podía hacer que desapareciera, ya que realmente no tenía un pasado o futuro, parte posterior o inferior aparte de la parte incorporada en nuestra interpretación de él. El árbol no estaba allí como lo veía en absoluto. La percepción vinculada con la mente, o lo que Brentano llamaba intencionalidad, estaba realizando un truco gigantesco en el perceptor. Sentí que quería llegar al fondo de esta farsa de una vez por todas. Estaba cansada de ser engañada por un modo particular de percepción que me había sido impuesto en virtud del hecho de que había nacido en un particular mundo de vida o ser en el mundo, como lo llamaba Husserl. Quería más que nada ver los árboles como los había visto bajo la guía de Emilito, cuando los trepé, sentí sus raíces, miré sus hojas, les hablé, los amé, los entendí. Pero ahora todo eso había desaparecido, ya que el ojo gigante de esa realidad había cerrado y sellado ese mundo a la vista, dejándome varada en el lado equivocado de la puerta. Ojalá Carlos pudiera ayudarme a cruzar al otro lado. Entender la hechicería es expandir la capacidad de percepción de uno, me dijo una vez el señor Avelar. Los hechiceros, a través de la recapitulación y otras prácticas, almacenan suficiente energía para romper la reflexividad del espacio y el tiempo. Sus prácticas están orientadas deliberadamente a perturbar el mundo tal como lo vivimos. Ahora Carlos decía lo mismo, y sabía que debía haber una verdad inherente. Un hechicero miraría ese árbol y no consideraría su integridad como algo dado, continuó Carlos. Los hechiceros según Don Juan intentan romper el molde de percepción en el que nacimos. ¿Crees que es realmente posible hacer eso? Pregunté. Quiero decir romper el molde de percibir el mundo tal como lo conocemos. Por supuesto, según Husserl, todos los actos de percepción apuntan hacia o tienen la intención de algún objeto, explicó Carlos. En otras palabras, todo ver es ver algo, todo pensar es pensar algo. Toda percepción es percepción de algo. Y la percepción se proyecta hacia su objeto deseado, que no es una cosa o un hecho, sino un acto de creación. Y como un acto de creación, puede recrearse o modificarse para adaptarse a un molde diferente. Lo entiendo. Estás diciendo que mientras veamos la percepción como algo dado, estamos atrapados, encarcelados para siempre. Pero si nos damos cuenta de que es solo un fenómeno a investigar, entonces se abren diferentes formas o alternativas a la percepción. Así es, dijo Carlos. Y quién sabe qué hay en el ámbito de las posibilidades disponibles para el hombre como un ser sensible. El camino de los hechiceros es romper los límites de la percepción social, dijo Carlos. Y yo digo percepción social, no percepción humana. Porque un hechicero es capaz de percibir mundos que no están abiertos para nosotros como seres socializados. Sin embargo, se abren como posibilidades como seres sintientes que han renunciado a sus interpretaciones sociales del mundo tal como lo viven. ¿Cómo te interesaste en estudiar la percepción? Le pregunté a Carlos. Estuvo en silencio por un momento. Era un silencio impregnado de pensamiento, en lugar de uno nacido de haberse quedado sin cosas que decir. Después de un rato dijo. Tuve la suerte de conocer a un hombre que, en mi opinión, es la persona más precisa y notable que he conocido. Me ha tomado como su aprendiz y me está enseñando a romper los límites de la percepción. Verás, tenías razón cuando dijiste en la oficina del Departamento de Antropología, que todo esto que nos resta, posiblemente no podría ser todo lo que hay en el mundo. Él barrió sus manos en un movimiento elegante delante de nosotros para incluir los árboles, los autos, el niño en su bicicleta y la gente paseando por la plaza. Hay una manera de romper las barreras establecidas por el lenguaje y el pensamiento, y percibir los fenómenos directamente. Eso es de lo que hablan los fenomenólogos, y eso es lo que realmente hacen los hechiceros. Miré a Carlos. Supe por qué Milito había insistido en que asistiera a la universidad. No solo para que nuestros caminos se cruzasen, sino para que yo tuviese la capacidad de conceptualizar y compartir la predilección del nuevo nahual por lo abstracto.
Carlos se volvió para mirarme y nuestros ojos se fijaron en un instante indescriptible en el que todo mi futuro se resumió y mi pasado se apresuró a encontrar el presente. No pude ponerlo en palabras, pero en ese momento, nadie más en el mundo existía. Y así como la gente tenía sus propios acuerdos compartidos, también tuvimos un momento de acuerdo, una intersubjetividad silenciosa, que nadie más conocía. Solté un suspiro de alivio que parecía haber estado atrapado dentro de mi poreones, porque sabía sin lugar a dudas que este era el nuevo Nahual. El destino había unido nuestros caminos, y para siempre viajaríamos juntos. Si te atreves, dijo Carlos rompiendo el silencio, podemos atravesar el mundo de la percepción. Vamos a aclarar que hay algo más allá de esto que siempre hemos dado por sentado. Se rió por un momento para romper la seriedad, pero sabía que quería decir lo que dijo, y en algún lugar en lo profundo del silencio estuve de acuerdo. En ese banco del parque, acepté en silencio hacer lo que fuera necesario para acompañarlo hasta los confines de la tierra y más allá. Apoyé mi cabeza contra la suya para unir fuerzas. Levantó la mano y me revolvió el pelo como Nélida, y supe que nuestro destino estaba sellado para siempre. Nos levantamos sin palabras ni promesas, ni hubo que hacer nada. Ambos sabíamos en el nivel más profundo que algo había cambiado de la manera más sutil. No éramos los mismos que cuando nos sentamos en el banco. Nos unió un intento que no surgió del orden social. Existió antes de nuestro encuentro en la oficina del Departamento de Antropología, y antes de la visión de otra realidad. Algo más había establecido nuestra cita en este banco del parque e hizo posible este viaje al poder. Pero ¿cuál era esa fuerza? No la podíamos comprender. Porque se originó dentro y emergió de las profundidades inconcebibles del silencio. Sin embargo, esa misma fuerza nos catapultaría a la libertad.